Fuiste abierta para mí, sin escondedero fiel, solo encuentro paz en ti, rico, limpio, manantial, en el cual lavado fui, aunque fuese siempre fiel, aunque llore sin cesar, de pecado no podré, justificación lograr, solo en ti teniendo fe. Mi último suspiro al dar, cuando vaya a responder en tu justo tribunal, se me esconde pero fiel, roca de la eternidad. 13. Dulce oración. Dulce oración, dulce oración, de toda influencia mundana, elevas tú mi corazón al tierno Padre celestial. Oh, cuántas veces tuve en ti auxilio en cruda tentación, y cuántos bienes recibí mediante ti, dulce oración, dulce oración, dulce oración, al trono excelso de bondad, tú llevarás mi petición a Dios que escucha con piedad. Por fe espero recibir la gran divina bendición, y siempre a mí, Señor, servir por tu virtud, dulce oración, dulce oración, dulce oración, y aliento y gozo al alma das en esta tierra de aflicción, consuelo siempre me serás, hasta el momento en que veré francas las puertas de Sion. Entonces me despediré, feliz de ti, dulce oración.
jóvenes, por favor, de ir a las clases con maestros y maestras. Y no, hermano, no tienen una lección. La palabra de Dios, por favor. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Claro, claro. Buenas tardes. También comunicándoles que el hermano Ildefonso se nos enfermó, lo alcanzó lo que es la flu, que ahorita anda mucho. Ya el lunes él andaba ya un poquito incómodo y ayer todavía él se sentía muy débil, muy mal. Nos avisó y ahorita está en casa recuperándose y esperemos en Dios que Dios le dé el alivio para que pueda estar aquí con nosotros el domingo. Y hay que orar cada uno de nosotros por el pleno alivio de él y por nuestra hermana Aurora también. Y creo que han faltado varios que han estado enfermos. Tenemos a Guerrero, que es Warrior, el nieto de la hermana Linda, que también se enfermó. La nieta de la hermana Rosy López también, que nos han avisado. Los hermanos Prado también, que han estado enfermos. Hay que tenerlos todos ellos en oración, y no sé si alguno me falte que no avisó o que les haga avisar a alguno de ustedes. Los hermanos Arias también. La niña, sí, le pegó la flu también. Pero ahorita estamos batallando con eso, hermanos, pues esperemos en Dios que todo esto salga pronto y estos cambios de temperatura no nos está ayudando mucho, principalmente a los infantes. Hemos visto las noticias que ha atacado mucho a los niños chiquitos, a los infantes. A esperar a Dios, pedirle a Dios que todo esto desaparezca. Bueno, No. Ok. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículo 1. Vamos a poner el tema. Romanos 1:1. Como siempre nos gusta escudriñar bien los versículos. En el Romanos capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En este versículo tenemos mucho que aprender, demasiado que aprender. Pero vamos a Dios en oración antes de empezar nuestro estudio. Amoroso y bendito Dios, estamos ante su presencia una vez más, Señor, en esta tarde, Padre, para que nos ayude, Señor, a poder discernir su santa palabra, que nos guíe a través de ella, Señor, en este estudio, que me haga recordar a su siervo todo lo que ha aprendido, Padre, lo que ha estudiado, y así poderlo transmitir a aquellos que lo están escuchando. Que esta palabra, Señor, que se predica en esta noche, sea productiva, Padre, para cada uno de los oyentes y para su siervo, Padre. Ayúdenos, Señor, a poder discernir bien de su palabra, Señor, y poderla llevar de acuerdo a su santa voluntad. En el bendito nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, en este versículo, hermanos, como siempre, me dicen que soy muy curioso y me gusta explorar los versículos, y digo, pues hay mucho que aprender de cada uno. Si yo me pusiera a estudiar cada uno de los versículos constante en la Biblia,
uno por uno, pues no sé si Dios me diera vida para poder acabar de leer toda la Biblia. Pero es interesante, hermano, cuando a veces decimos, bueno, voy a estudiar toda la Biblia, pero a veces que agarra uno el rol de empezar a estudiar y empieza uno a leer, voy a leer 2 capítulos al día, y empieza uno a leer y leer y leer y leer, pero cuando terminan los 2 capítulos dice, ya lo logré, pero no se logra lo que se debe de lograr, el entendimiento que la palabra nos está diciendo a través de la Biblia. Entonces, si podemos entender claramente lo que estamos leyendo y ponernos un gol de 2 o 3 capítulos de un libro al día, pues que bueno, yo no lo puedo hacer. Yo medio entiendo, pero para poder escudriñar bien necesito cortar versículo por versículo. Entonces, hermanos, aquí en este versículo, primeramente nos habla, ¿quién nos habla? ¿Quién es la primera palabra de la carta de Romanos? Pablo. Entonces, entonces, con ese nombre nosotros podemos saber ya que él es el escritor de esta carta, que se escribe a la iglesia de Roma. Pero hay otras palabras, o hay otras frases, perdón, donde Pablo se sigue presentando a sí mismo. Y luego dice la otra parte es siervo de Jesucristo. Y luego hay otra frase ahí. Llamado. Y luego apartado. ¿Para qué? Para el Evangelio de Dios. Ahí está. Pablo, que se está identificando, bueno, un servidor de Cristo, que Cristo lo llamó y lo apartó para que se predicara la palabra. Con excepción llamado a ser apóstol, si apóstolo en el griego significa enviado. Eso es lo que significa. Bueno, nosotros no hemos sido llamados a ser apóstol, pero hemos sido enviados a predicar la palabra de Dios. So que el cristiano tiene estas características. Debe ser un siervo de Jesucristo, es llamado, es enviado para una misión, y esa misión que nos toca a nosotros es predicar el Evangelio. Siempre que hablamos de qué se significa la palabra iglesia, y todos responden, ¿qué es el significado? Llamados de acuerdo. Llamados, apartados para el servicio de Dios. Entonces la iglesia es para presentar el Evangelio de Dios. Como cristianos, hermanos, no tenemos otro mandamiento más que predicar la palabra, ayudar a aquellos que necesitan de la salvación, aquellos perdidos, aquellos que no tienen, que según ellos no tienen la esperanza de ser salvos. Y ahora nos toca a nosotros, como cristianos, ir y predicarles a ellos, como Pablo le está predicando a través de la carta a la iglesia de Roma, pero también nos está dando el ejemplo lo que verdaderamente es un cristiano. Y Pablo es un ejemplo de nosotros, un verdadero cristiano. Bueno, así que ahora ya no hay duda, con todas estas identificaciones que hace Pablo, se identifica como el escritor de la carta, llamado,
a ser apóstol, apartado para el Evangelio, y tenemos todas esas referencias en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6, y el capítulo 22, del 1 al 6 también. Perdón, 9 del 1 al 6 y el 22 del 12 al 16. Confundí con los dos. Ahí tenemos la referencia cómo Pablo fue llamado para ser apóstol, para ser un siervo de Dios, de Cristo, y fue apartado para el Evangelio. Porque instrumento, ¿qué dice? Escogido para llevar su palabra. ¿Ok? Parafraseando. ¿Ok? El propósito del estudio, hermanos, es esto. Nosotros aprendemos del que presenta el estudio, ahora es su servidor. Pero ese estudio no debe irse vacío, porque ese estudio y el propósito de ese estudio es que nosotros llevemos el mensaje que hemos aprendido, o vamos a aprender, o hemos aprendido aquí en la iglesia. Así que todo este propósito de los estudios es para darle esperanza a aquel perdido, aquel hombre inconverso que se encuentra todavía en el mundo. Para eso es la palabra. Ya la vimos nosotros, ya la aprendimos, ahora hay que usarla. Y eso es lo que tenemos que hacer. O sea, va a ser muy duro si están esperando una diploma, hermanos. Que diga, yo no voy a predicar hasta que me den la diploma. La diploma de que se bautizó ya la tiene. Ya se le dio el trabajo de predicar el Evangelio. De la misma manera que se lo predicaron al principio, de la misma manera que se lo explicaron, todavía lo tiene en su mente, y de esa misma manera va a empezar a predicar lo que son las raíces del Evangelio, o lo básico del Evangelio, o como usted le quiera nombrar. Pero ya todos sabemos algo, porque alguien le habló a usted de la palabra y la palabra lo convirtió. Esa misma palabra que se predicó a ustedes, o a mí también, incluyendo, ahora nosotros tenemos que predicársela a aquellos. Después nos vamos a especializar en cómo entender la Biblia, a manera que después podemos enseñar mucho más profundo todo esto. Pero por lo pronto, a todos los que se les predicaron al principio, el principio de la iglesia, ¿qué fue lo que se les predicó? ¿Qué fue lo que predicó a Pedro el día de Pentecostés? El Evangelio, la muerte, la sepultura, la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué murió? ¿Cuál fue el motivo de su venida aquí? Todo lo más básico que todos sabemos, hermano. Entonces, si usted lo sabe, ya puede empezar a predicarle a aquellos inconversos. ¿Sí, no? Claro, ahí se lo declara a Pedro en Hechos 2:26, ahí empieza a decir. Ahí está. Por eso digo. Entonces, no esperemos a tener un doctorado en doctrina, porque nosotros ya sabemos, porque nosotros ya pasamos por ese pedazo. Ya si se necesita más información, entonces hay hermanos más elocuentes que pueden ayudarme a eso. Pero lo principal que usted recibió, usted ya lo puede empezar a ejercer. Mire, empezaremos con el hombre inconverso. Y hemos usado siempre una frase, los 5 pasos para la salvación. ¿Verdad? 5 pasos. Yo voy a borrar eso. Se me atravesó el pulso. Ah, ok. ¿Vale? Ok. Vamos a. Así que la primera, ¿qué es? Oír. Ahorita le ponemos los versículos. Segundo, creer. ¿Verdad? Tercero, Arrepentirse. ok. Cuarto, confesar. Y el 5, Bautizarse. ok.
Sí recuerdan todo esto, ¿verdad? Si hablamos de... Voy a pedir que me ayuden con la lectura. De oír. Vamos a leer Romanos capítulo 10, pero versículo 14 y el 17. Vamos a brincar ahí. ¿Quién lo puede leer? ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ok? 17. El 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Ok? So, fíjese, aquí está Pablo hablando a la iglesia de Roma, le dice, ¿cómo pues invocarán a aquel a cual no han creído? Pues unos. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y por qué? Porque nadie les predica. Y luego dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Si la iglesia existe, la iglesia de Cristo existe, existen predicadores. Y todos tenemos que predicar. ¿Ok? Dice el 17, así que por el oír, aquí está. Sí, así que la fe, aquí es donde, así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces habla de fe, ¿verdad? Se creyeron. Me voy a preguntar algo. ¿Acaso esto nos pasó a nosotros? Sí. ¿Verdad que sí? Ok. Ahora, creer. A ver si me pueden leer ahí Juan, capítulo 3, del 14 al 17. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Sí entendemos eso, verdad? ¿Qué pasó? Al levantar la serpiente, la gente que le picaba, miraban a la serpiente y se curaban. Sí, pero lo está hablando en un segundo sentido aquí. Sí. Entonces, Sí, cuando así. el Hijo de Cristo fue crucificado y fue levantado, ok, toda la gente creía. ¿Está salvo? Ok, hermano, entonces es creer. Arrepentirse. Vamos a ir un poquito rápido porque el tiempo todo nos gana. Ok, arrepentirse. Déjenme ver que le puse. Bueno, vámonos más fácil. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ok. Confesar, Mateo 10:32. ¿Qué dice? Mateo 10:32, a cualquiera pues que me confesara delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ok, léame el 33, hermano, también. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ok. Y lo dice, bautizarse. Gálatas 3:27. Esto fue, digo, el pacto previamente ratificado por Dios para cumplir la ley que vino 430 años después, nos lo aprobó para validar la promesa. Clara.
Gálatas 3:27. 3:27. Porque Sí, todos los que habéis todos sido... los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ok. Fíjense, todos los que estáis bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. Ok. A lo mejor no mencioné bien la cita, hermana, por eso Sí. no la... No, pero- sí. ok. Así que en Cristo estáis revestidos. Ok. Déjenme sacar porque después me dice, lo dejaste a la mitad. Y no quiero que digan que lo dejó a la mitad. Tenemos que seguirlo. ¿Ok? Pero tiene que ser conforme para que no se pierda el propósito del estudio. ¿Ok? Bueno, hermanos. Entonces, en Gálatas 3:27, revestidos, ¿ok? Yo tengo el significado aquí en el griego, pero yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que entienden de revestidos? Pues ahí nos pica el 28. ¿Digan? Nos dice que ya no somos griegos ni gentil, ya somos uno en Ok. Cristo. Es lo mismo que decir en ¿Estamos en Cristo? Estamos revestidos de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué dice Colosenses 3:12-17? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros y perdonados unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Está 17, hermano. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortados unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra y de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ok. Ahí está, hermano. Fíjese, simplemente el primer párrafo del versículo 12, capítulo 3 de Colosenses, dice vestidos, pues como escogidos de Dios. ¿Cómo son los escogidos de Dios? Santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Lo podemos examinar a ver si tenemos todo esto. Porque si una vez que hemos sido bautizados fuimos revestidos de Cristo Jesús, no tenemos que contar con estas características que acabamos de leer. Y aquí es donde se falla, es paciencia, benignidad, humildad, todo eso. Eso es después del bautizo. Y a todos se nos aplicó esto. Todo cristiano que ha sido, que ha oído, que ha creído, que se arrepintió, confesó a Cristo como Salvador, se bautizó y él está revestido, que quiere decir que tiene que tener todas estas características en él. ¿Ok? Ahora sí, déjenme decir por dónde vamos. Estamos hablando de los inconversos. ¿Ok? Una vez que ellos cumplan con todo esto, entonces ellos ya se consideran cristianos. Nosotros cumplimos con todo esto, nos consideramos cristianos, pero aquí es donde está el problema. Aquí es el problema, hermanos. Aquí es donde estamos peleando con nosotros mismos. Y no digo que todos somos perfectos, hermanos. Tenemos cosas. Vivimos en el mundo, vivimos en un mundo de pecado.
pero tenemos que tener esas características. Si esas cosas nos las piden para poder entrar al cielo, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces tenemos que trabajar ya, porque no hay con que, bueno, nos van a avisar que viene Cristo y nos va a dar un mes para que nos preparemos y seamos humildes, seamos de paciencia, seamos de dignos. No nos van a decir eso. Eso que tenemos que trabajar en la perfección. Sí, hermano. Hermano, ahí lo que es 2 de Pedro 1:5, Ajá. nosotros también con toda diligencia añadimos nuestra virtud, a la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, afecto amor, y estas cosas están que abundan, no nos dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al acontecimiento de Cristo, y el que no tiene estas cosas está ciego y habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Sí. O sea, que eso tiene que... Tenemos que. O sea que no hay que nos vamos a preparar. Desde que nosotros salimos del agua del bautizo, hemos estado revestidos y ya hemos tenido que estar practicando la humildad, la benevolencia, paciencia, la benignidad y todas esas cosas que nos dice la Escritura. Pero hay un paso más que hemos agregado, y todos lo hemos agregado a la salvación. Pero verdaderamente, con esto nos da a entender todo lo que hacen estos 5 pasos, hermanos. Pero aquí nos falta uno, ¿verdad? Voy a borrar esto. ¿Okay? Nos falta uno que siempre decimos, bueno, son 6 pasos. ¿Ok? ¿Eh? Ok. Ok. Aquí va el otro consejo. Aquí va el otro consejo. Puedes pedir que me lean Apocalipsis 2:10 y vamos a sacar frase por frase. Apocalipsis 2:10. No te mencionaron lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y eso, con eso cerramos nosotros esos pasos, los 5 pasos. Y luego le ponemos el 6 y cerramos con eso. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero sabían que este versículo nos enseña toda la vida del cristiano. Toda la vida que debe llevar el que está recién bautizado. Léamelo despacio. No temas en nada lo que vas. El cristiano padece cosas. No temas. Nos está dando esa confianza al Señor. Está hablando Jesucristo. Son palabras de Él. Salud. ¿Y luego qué dice? ¿El diablo qué dice? Ok. Los pondrá en la cárcel. ¿Sí, verdad? Ok, vamos a usar estas palabras. Salud. Para ser probados. Debo decir, una vez que ya le hemos explicado al recién bautizado que tenga fe en Dios, que vamos a hacer persecuciones y que a través de muchas tribulaciones vamos a entrar al reino de Dios. Cuando hablamos del diablo, hablamos del mal. Cuando hablamos de que padeceremos, sí, padeceremos, y dice que nos pondrá en la cárcel. La cárcel, hermanos, si ponemos esto en un griego, es como calabozo, vigilante, y tiene muchas otras palabras, pero verdaderamente lo pondrá en la cárcel por ¿cuántos días? Dice 10 días. Bueno, estos 10 días es casi la vida del humano, la vida del hombre, un corto tiempo. Vamos a padecer porque el diablo nos va a tener siempre vigilados y nos está probando, hermano. Pero la vida del humano es poco para la eternidad que vamos a pasar en el cielo. Porque en el cielo estamos hablando de una vida eterna.
Y todo esto de la cárcel no es como que le abren la puerta y lo meten a uno, hermano. Esto es que el diablo siempre nos tiene vigilados para cometer errores en nuestra carrera de cristiano. 10 días no significa, es un periodo de tiempo corto para la Biblia o para la Escritura, y la vida del hombre es tan corta, aunque vivamos 80 años, aunque vivamos 100 años, es corta para el tiempo que vamos a estar con Dios. So, tenemos que confiar en Dios, porque el diablo va a andar con nosotros. ¿Con quién vamos a pelear? ¿Qué dices a Efesios 6:11? 2. Espirituales. Con huestes espirituales. Entonces vamos a tener toda esa lucha, porque el diablo se enoja cuando nosotros nos hemos convertido a Dios. Ahora quiere arrancarnos de aquí. Así que no esperen que no vamos a tener tribulaciones. Va a tener tribulaciones el que sea bautizado, ¿verdad? Y luego, ¿qué más dice? Sé fiel hasta la muerte. ¿Ok? Así que, ¿cuándo es la muerte? ¿A qué año nos llega la muerte? No sabemos, hermanos. No sabemos. Así que no temamos de los problemas, de las tribulaciones, o lo que vayamos a padecer en esto. Lo que vayamos a padecer en vida no es suficiente para el tiempo que estaremos con Dios en la eternidad. Y para obtener todo esto en pie, o sea, estar con Dios y recibir la corona de vida, necesitamos hacer fieles hasta la muerte. Vuelvo a repetir como hace rato, no tenemos un tiempo para decir, tenemos que tener una diploma para entrar al cielo. La diploma ya tenemos que estarla trabajando desde ahorita. Desde que salimos de las aguas del bautizo, ya tenemos que trabajar para eso, para estar con Dios, con Cristo en el cielo. Y yo les daré la corona de la vida. ¿Podríamos predicar esto a unas personas inconversas? ¿Ok? Entonces sí podemos, porque ya lo hemos oído. Cuando hablamos de ser fiel hasta la muerte, cuando hablamos de fidelidad, hermanos, ¿qué es lo que nos da a entender? Ser fiel hasta la muerte. Obediente, ok. ¿Mandé? Pureza, fiel, ¿verdad? Ok. Y cuando nos lo habla aquí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, nos habla en voz activa. Quiere decir que esto de ser fiel, hermanos, tiene que ser todos los días, 24 horas diarias, 7 días a la semana, 365 días al año, es todos los días. Cuando se habla de una voz activa en la gramática, quiere decir que eso nos lo está pidiendo Dios desde entonces, ahorita y siempre. Ser fiel hasta la muerte. Porque no sabemos cuándo moriremos. No sabemos. ¿Cuántos hermanos o hermanas se nos han ido? Y no sabemos, ¿cierto? Y la corona de la vida, ¿verdad? Representa la corona de Cristo, ¿verdad? Sufrió al último le pone la corona a Jesucristo, ¿verdad? Y es lo que representa la corona de la vida a todos nosotros, ¿verdad? Bueno, es la eternidad. Es la eternidad. Es la eternidad al lado de Él. Esa es nuestra corona. Nos va a tener con Él. Pero necesitamos ser fieles. Siempre. Hasta la muerte. Ok, eso es mi pregunta, hermanos. ¿Por qué tenemos que recordar todas estas cosas al que ya está convertido? ¿Cómo es que no entienden que después de haber estado creído en Dios, creído en todos los pasos que hemos hablado, y luego nos falla no pasamos la prueba? Sabemos que la vida es dura, el mundo es duro, pero uno lo hace a veces duro también, porque uno, cuando está fuera de la iglesia, no piensa con cierta sensatez de hacer las cosas como debe de ser para no tener un sufrimiento.
Pero a veces nos aborazamos y hacemos cosas y luego dice, ¿por qué Dios me manda este castigo? A veces uno mismo se castiga, hermanos, por la manera de hacer las cosas. Entonces, si nosotros tomamos la disciplina de lo que Dios nos dice a través de la Escritura, pues nuestros problemas, hermanos, nuestras tribulaciones van a ser más leves, van a ser mucho más leves, porque a veces se nos hace fácil poner a Dios en segundo lugar, se nos hace fácil, y eso es un no, eso no es ser fiel, no es ser un sometimiento con Dios. Tenemos que ser, como dijo Pablo al principio, tenemos que ser siervos. ¿Qué significa siervos? Siervos. Y viene del griego duros, que quiere decir y también cuando es la palabra esclavos, es el mismo significado para decir siervo. Entonces, ¿qué abarca la esclavitud? ¿Qué abarca el servimiento? Abarca todo. Nosotros hemos sido rescatados de la muerte espiritual. Si hemos sido rescatados de la muerte espiritual y Dios nos ha dado vida junto con Él, entonces somos revestidos de Él. Entonces, ¿por qué no podemos servirle como Él nos ha servido a nosotros? Si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que Cristo hizo, hermanos, ¿cuál fue el propósito de su venida? Leímos ahí, porque Dios amó, dice, de gran manera al mundo, de tal manera al mundo, que dio a su Hijo unigénito, parafraseando. Entonces, ¿qué tantas cosas ha hecho nuestro Dios y que a nosotros se nos hace fácil ponerlo a un lado porque tengo otros planes que hacer cuando no hay necesidad de esos planes? Sí, hermana. Es que lo que pasa, hermano, que no hay seriedad. No hay seriedad en la palabra de Dios, en la obediencia. Siempre queremos nosotros pensar lo que nosotros queremos pensar, no lo que Dios manda ni ordena. Y también no estamos conscientes, no está consciente la persona cuando no es fiel de que hay un infierno, que hay un cielo, y que es una seriedad, no es un juego, que pronto está por venir, dice el Señor. Entonces hay que tomar en mucha seriedad, porque tenemos dos enemigos, la muerte, parafraseando la palabra, y la venida de Dios. Entonces hay que estar bien conscientes que cada día debemos estar bien. Ser esclavo de Dios quiere decir siempre apartarnos de Él. Exactamente. Tenemos que tener siempre una atención muy especial para Él. Es un creyente confiable en Él. ¿Okay? Déjenme darles 2 de Corintios capítulo 6 y vamos a leer del 14 al 18. 2 de Corintios capítulo 6 del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El capítulo 7, versículo 1, hermano. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En el temor de Dios, que es lo que decíamos ahorita. Vimos todas las características que tenemos que tener como cristiano, y luego todavía nos aconseja aquí, y aquí es donde fallamos: no unáis el yugo desigual con los incrédulos. Y a veces son los que nos arrancan, son los que nos convencen. Como decía, había un predicador que decía:
debe de nosotros llevar la iglesia al mundo, traemos al mundo a la iglesia. Y nos juntamos con gente que nos perturba nuestro espíritu, en las cosas, y nos hacen entender que a Dios no te podemos dejar a un lado. Por eso dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No, pues es mi amigo, es mi compadre, yo lo conozco, desde chiquito nos conocemos, pero agarramos la parranda con ellos, pero yo no tomo, pero ahí estás, y te gozas con ellos, y luego dice que, y dice, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, o sea, con el diablo? ¿O qué parte del creyente, o qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. ¿Ven? Entonces, hermanos, ¿se fijan lo que es la vida de un creyente, de un cristiano? Esa es la vida de un cristiano. Hermano, no es que nos estamos preparando. Mañana no está con nosotros. Si nosotros oramos, los que acostumbramos a orar antes de cerrar nuestros ojos, podemos decir, siempre hemos dicho, Señor, si es tu voluntad que mis ojos se abran a un nuevo día, ayúdame para seguir aprendiendo más de ti. Le doy gracias, como ustedes oren. Porque realmente no sabemos si amanecemos. Salimos de nuestras casas al trabajo y no sabemos si regresamos. Porque el tiempo ya se venció, hermanos. Dios no nos ha dado un tiempo para decir, bueno, vas a vivir 99 años, vas a vivir 45, vas a vivir 50, 60, y ahí cuando cumplan los 60, ahí mismo. Nada de eso, hermanos. El día de mañana no es de nosotros. Si hay planes, si Dios nos permite, si Dios quiere, si Dios nos concede. Y todas esas cosas se nos han desaparecido de nuestra boca. Mañana vamos, sí, no vamos a vacaciones, pero hoy tenemos que comulgar. No le hacen, me cago mirando. El otro domingo vamos. Y ¡zas! Ya empezamos. Y todo empieza con uno, y luego con otro día, y con otro día, y con otro día. Y hermanos, para cuando acordamos, se nos hace fácil todo. Todo se nos hace fácil. Bueno, esos son los conversos. Entonces, la razón era de explicar cómo podríamos traer un inconverso a Dios por medio de la iglesia y todos los pasos que le íbamos a enseñar. Y mi pregunta fue, ¿y qué tal los que ya están convertidos? ¿Están llevando todos estos requisitos? Principalmente el paso número 5, o el paso número 6, perdón. ¿Lo están llevando? ¿Son fieles hasta la muerte? ¿Iremos a recibir la corona de la vida? Examinémonos, hermanos. Examinémonos. Si estamos aquí, hermanos, es porque si entendemos que hay un cielo y si entendemos que el cristiano fiel va a ir al cielo. Si entendemos. Pero no se deje convencer por los inmundos. No se deje convencer por los pecadores. No se deje convencer ni tome las cosas de Dios a la ligera. Porque es muy duro, como los versículos dicen, Señor, Señor, yo en tu nombre echaba fuera el demonio, dice Jesucristo. Nunca te conocí. No te conozco, no sé quién eres. Porque así es, y así le pasó a la iglesia de Efesios. Dice, pero una cosa tengo contra ti. Todo estaba bien. ¿Y qué es lo que tenía contra ti? Que has perdido tu primer amor, te has alejado. Sí. Hermano, algo muy importante que a veces vemos todo como repetitivo, ¿verdad? Ajá. Porque así es, y aquí lo dice Pablo, lo dice en Filipenses 3:1. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, escuchar esto parece que es así, ¿verdad? Pero es para nosotros, para que estemos seguros, para que alcancemos
la corona que nos tiene reservada, Señor. Así es, hermano. También dice Pero- que aunque vosotros ya lo sepáis, no dejaré de repetir. Así es, hermano. Sí. ¿Qué dice ahí? Bueno, Apocalipsis 2:4, ya lo dijimos. Dice, porque tengo contra ti, dice que has dejado tu primer amor. Pero fíjese, dejado quiere decir que lo tuvo. Y si lo vamos al griego, dice que dejado es algo con conocimiento. Que nosotros con conocimiento dejamos, porque sabemos que no debemos de dejar el primer amor y lo dejamos. Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, de Corintios, de Éfeso, perdón. El Apocalipsis le dice a la iglesia de Éfeso, porque Éfeso era una iglesia muy activa en el amor espiritual y empezó muy bien, y Cristo le está diciendo aquí, dice, todo estaba bien, nada más que ya en las segundas generaciones agarraron como si fuera algo, como una, ¿cómo decimos? Cuando uno viene nomás por venir, una rutina, y ya las segundas generaciones empezaron a hacerlo en rutina. Sí asistían, Pablo les decía, doy gracias por usted, oro por usted, pero has dejado tu primer amor. Hay un versículo en Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Efesios capítulo 1, versículo 15 y 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Ok. Aproximadamente como 30 años después escribe la carta Apocalipsis. Y ya le está hablando a otra generación el Señor Jesucristo, a través de Juan, inspirado por el Espíritu Santo. 30 años después, ya había agarrado eso la iglesia. Nada más como un compromiso. Ya no sentía ese primer amor. Cuando nosotros salimos de las aguas del bautizo y salimos de aquí, queremos convencer a todos, hermanos, porque así debe de ser. Ese es el primer amor. Y ese es el trabajo de los cristianos. No nos puso para hacer otras cosas, no nos puso para saltar, echar maromas, brincar o hacer otras cosas, hermano. Nos puso para predicar la palabra, simplemente predicar la palabra. No hay entretenimientos, no hay cosas que hacer. Dios no está perdiendo tiempo en la enseñanza de su palabra. Por eso dice, aprendan para que enseñen. Oigan, porque por el oír viene la fe. Y si nosotros nos sentimos débiles en la fe, hermanos, necesitamos estar presentes cada vez que se predica la palabra. Porque si estamos solos en la casa, o tenemos, alguien no nos ayuda a nuestros familiares en la casa, pues aquí sí, en la iglesia, va a escuchar la palabra de Dios. Y es donde nos vamos a fortalecer más. Nos vamos a fortalecer más. No dejemos de escuchar la palabra de Dios, porque eso nos da fuerza, hermano, espiritual. ¿Sí? Bueno, Lucas 10:38 habla de María y Marta. Es casi similar a lo de Apocalipsis, de que, lo voy a parafrasear, de que, bueno, mejor lo voy a leer. Ándale, hermano. Déjame leerlo, mire, dice, aconteció que yendo, es Lucas 10:38, es que lo que pasa, en pocas palabras, nosotros, la humanidad, nos distraemos de lo que nos conviene. Y aquí es similar, más que en otras palabras, para que lo entendamos, es en Lucas 10:38. Dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Aquí está el hombre, preocupado por todas las cosas, tengo que pagar todo esto, ¿verdad? Y luego dice,
Dice Jesucristo, respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ahí está. Es exactamente. Romanos capítulo 6, versículo del 16 al 18. Ya vamos a cerrar con esto. Aparte otro versículo. Más este y otro versículo. ¿Romanos qué, hermano? Romanos 6, 16 al 18. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Y 18? Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Amén. Servidores. ¿Y qué es la justicia? Dios. Cristo Jesús. Así que es lo que estábamos hablando, y lo voy a repetir. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer? Y eso es que a veces le obedecemos al mundo, hermano. Obedecemos al mundo. Y como digo, a veces viene por los parientes, o viene por los amigos, o viene por algo, pero lo obedecemos y ponemos a Dios en un lado. Dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, y si tú le haces caso más a un humano, pues entonces eres esclavo de él? Dice, ¿no sabéis que si sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, fíjense, dice Pablo, aquí en la ciudad, pero gracias a Dios que aunque éramos antes esclavos del pecado, ya hemos obedecido de corazón, que eso es lo que nos aconteció antes del bautizo, con el bautizo, y aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregado. ¿Cuál doctrina? La que oímos, la que se nos predicó, hermano, y la oímos, y luego fuimos libertados después del bautizo, fuimos libertados del pecado, y luego ¿qué vinimos a hacer? Un siervo de Cristo. Eso es lo que venimos a hacer. La palabra es clara, hermanos. La palabra es clara. Así que Pablo es un buen ejemplo. Como nos dice ahí en 1 Corintios 11:1, ¿qué nos dice? 11:1, hermano. Sí. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ok. Él se revistió de Cristo y siguió fiel hasta su muerte. Nosotros debemos ser imitadores de Él como Él de Cristo. Entonces viene una cadena. Todos somos revestidos. Y tenemos que atraer más que se revistan del Señor. Pero necesitamos predicar, hermanos. Si nos olvidamos saliendo de aquí de predicar, pues no estamos haciendo nuestro trabajo, ¿sí, hermano? A veces sirviéndole a Cristo y estando al pie de la letra, a veces pasamos pruebas duras. Imagínense no sirviéndole, no estando constantes en oración, no estando constantes en venir a reunirnos, no estando constantes en leer la palabra, no estando constantes en obedecer. Imagínense a dónde vamos a parar. Por los que no, pobrecitos. No hay nada, no hay un ser poderoso que le pueda ayudar. Y nosotros tenemos el ser más poderoso, el que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas, el que nos hizo a nosotros también. Y Él es el que nos está hablando. Y Él nos está diciendo que nos quiere otra vez con Él. Es lo que está pidiendo Dios. Quiero otra vez que estén conmigo. Nos está dando la oportunidad. Bendícelos. Dice Cristo, dice, para que donde yo esté, ellos también estén. Y esto es todo aquel que se ha convertido en Dios. Bueno, vamos a dejar el estudio. ¿Algunas preguntas? ¿Algo? Bueno. Ahí en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que actúan y quieren revertir el evangelio de Cristo. Así es. Hay unos que nos perturban, exactamente, hermano. Y ahí en Santiago
lo que es 4:4, donde dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo está contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Ahí está, hermano. Nosotros dimos el paso que debíamos haber dado, el mejor paso que pudimos haber dado fue entregar nuestra vida a Dios. Pero cuando hablamos de entregar, de veras tenemos que entregar, de veras. Dice de corazón. De corazón tenemos que entregar nuestras vidas a Dios. Porque Él tiene algo para nosotros. Él tiene unas promesas y Él las va a cumplir. Así que lo que nosotros pasemos en el mundo no es nada para la gloria que nos espera. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a cantar un himno de invitación. Los vamos a pedir todo aquel que se pueda poner de pie. Y así al mismo tiempo, hermanos, parados después de la siempre he explicado que este himno es un tiempo de reflexión de lo que hemos oído. A veces necesitamos las oraciones para fortalecer nuestro espíritu y no acudimos a la oración de la iglesia ni a los hermanos que oren por nosotros. Este himno nos da el tiempo para meditar, para aquellos también que no han entregado sus vidas a Dios, para que entreguen su vida a Dios. So que este es el tiempo, y el tiempo a veces son 2 minutos, minuto y medio o 2 minutos y medio. Hay que meditar lo que hemos escuchado, y si necesitan de las oraciones, pase para el frente y deje que la iglesia ore por ustedes. Que Dios los bendiga. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Y Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Y Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Y Él murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Buenas noches a todos. Buen mensaje de hermano Noé, ¿verdad? La corona de la vida, ¿verdad? Sino que se me viene a la mente.